7 de octubre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son nuestros invitados y nos acompañan. Daniel Mendoza, asambleísta por Manaví del movimiento Mejor, aliado de Alianza País, coordinador del bloque Alianza País y Aliados. La propuesta de consulta popular para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana el día que el pueblo elige a sus integrantes. Mejor se debe reformar sus competencias y el caso Falcón y la visita de la asambleísta Sofía Espín. Analizamos. También estará Jorge Alvear, constitucionalista. La selección del Consejo de la Judicatura con el mismo método de la metida de mano y la no evaluación a los jueces de la Corte Nacional encargada de juzgar a los altos funcionarios garantiza que se cumpla la pregunta número 1 de la consulta popular de sancionar a los corruptos. Y además nos acompañará Walter Espurrer, analista económico. La economía ecuatoriana está supeditada a seguir dependiendo del petróleo con el repunte del precio y reservas que lo ubican por encima de México y solo detrás de Venezuela y Brasil. Se debe repensar la economía y el futuro del país. Lo conversamos. El gobierno toma las primeras acciones para la devolución de los cobros indebidos a clientes de los bancos privados por disposición presidencial. Las instituciones bancarias deberán devolver a sus clientes los dineros que se les haya cobrado por servicios no autorizados. Y todo ese dinero deberá ser reembolsado. El presidente Lenín Moreno anunció la decisión del gobierno sobre los cobros indebidos a clientes de la banca, a quienes se les descuenta montos por asistencias y seguros que no han autorizado. He exhortado a que de forma inmediata las superintendencias de compañías, la superintendencia de bancos, la superintendencia de economía popular y solidaria se manejan valores para que inmediatamente oficien las mejores acciones para que ese dinero sea devuelto a los ciudadanos. Y no solo eso, sino que adicionalmente quienes hayan incurrido, las compañías o los bancos que hayan incurrido en este error terrible que afecta los bolsillos de los ecuatorianos sean sancionados. También anunció la apertura de la línea 1-800 indebidos para receptar las denuncias de los usuarios. Esta ciudadana, quien prefirió el anonimato, dijo que nunca autorizó los servicios por los que le descuentan mensualmente. Con una sola tarjeta de crédito tengo 3 descuentos que llegan cerca de los $15. En una cuenta de ahorros algo de casi $3 y en otra cuenta, en otra tarjeta de crédito, otro descuento de casi $5. En total son más de $20 al mes que me vienen descontando. En una de sus cuentas consta un descuento con el concepto GEA Dental por $4.91, otro de GEA Exequial por $4.98 y uno más por GEA Tarjeta Segura con un débito de $4.91. Al respecto, GEA Ecuador, la proveedora de estos servicios, afirmó que su sistema de venta telefónica está amparado en la ley. También aseguró estar en capacidad de demostrar la aceptación de los usuarios de los servicios ofrecidos, ya que mantienen las grabaciones con tales confirmaciones. El superintendente de bancos, Juan Carlos Novoa, aclaró que ese organismo solo tiene control sobre las instituciones financieras, pero no sobre las empresas que ofrecen servicios. Sin embargo, ya se ha abierto una investigación. Se emitió una circular solicitando a los bancos que remitan a esta superintendencia todos los reclamos que en cuanto a este tema han tenido ingresados en los bancos. El incumplimiento de normas está tipificado en el Código Orgánico Monetario Financiero como falta grave, ¿sí? Entonces, obviamente hay que aplicar el código y vendrán las sanciones respectivas a los bancos. Los bancos también reaccionaron ante las denuncias. A través de comunicados de prensa, los bancos Pichincha y Pacífico anunciaron que gestionarán todos los reclamos y se devolverá el dinero en los casos en los que las empresas proveedoras no puedan demostrar que el cliente autorizó sus servicios. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Ojalá que este caso no quede en nada, como sucede la mayoría de las veces con las quejas ciudadanas, huérfanas de apoyo de representantes del pueblo y del Estado. Ahora tuvo que intervenir el presidente de la República frente a la abulia. Y no solo es un problema de los prestadores de servicios fuera de control, como dice el superintendente de banco encargado, ya que los cobros se ejecutan a través del sistema financiero privado, mientras el Estado funge de socio
mayoritario de este sistema al llevar una tajada del 40% de impuestos desde los centavitos del IVA que suman millones de millones. Y esto pesa una montaña para el ciudadano indefenso. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La propuesta de consulta popular sobre el Consejo de Participación Ciudadana y el caso Falcón, que involucra a la asambleísta Sofía Espín, deberán en su momento tener una posición de las diferentes bancadas de la Asamblea. Está con nosotros Daniel Mendoza, coordinador de la bancada de Alianza País. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos los ecuatorianos. Una única aclaración, soy coordinador del bloque de Alianzas País y Movimientos Aliados. Respecto a la consulta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, ¿se ha planteado su desaparición o una reforma a sus competencias para que no sea ente nominador de autoridades electorales, judiciales y de control y la Asamblea simplemente posesiona? ¿Qué se debería consultar, su desaparición o una reforma a sus competencias? Precisamente, Alfredo, lo que tenemos que lograr es identificar el problema. Me parece que lo que pasó en el pasado fue precisamente que lograron camuflar la cooptación de las entidades de control detrás de un concepto muy positivo y noble, que es la participación ciudadana y el control social. Nadie puede estar en contra de que exista un sistema nacional de participación ciudadana donde un ciudadano pueda hacer uso de la silla vacía, donde pueda asistir a una asamblea cantonal, a una asamblea provincial, donde pueda crearse un presupuesto participativo que responda a las necesidades de la gente realmente. Nadie puede estar en contra del control social para que existan veedurías que verifiquen que realmente la inversión pública responde a las necesidades locales. Así que el concepto como tal es positivo y eso debemos respetarlo y mantenerlo. Lo que debemos corregir y quitarle de esta institución es precisamente la competencia de designación de autoridades. Ahí radicó el corazón del sistema caudillista del correísmo, exactamente ahí, en designar a las autoridades que después dieron pase libre a cualquier tipo de actividad ilegal, ilícita. Usted presidió la comisión ocasional para el proyecto de ley encargado de cumplir el pronunciamiento popular de la consulta. ¿Se debe respetar el pronunciamiento de que los 7 consejeros de participación ciudadana sean elegidos por el pueblo? Bueno, el soberano ya se expresó en esta línea y votó a favor de que el Consejo de Participación Ciudadana, sus consejeros, sus 7 consejeros, sean electos por voto popular. Nosotros lo que hicimos fue respetar ese mandato en la comisión que presidí, una comisión multipartidista que tenía la representación de todas las bancadas y por lo tanto la representación del pueblo ecuatoriano, y nosotros logramos articular un texto que garantice que precisamente no hay ningún tipo de filtro, es decir, no existe ningún tipo de concurso ni méritos de oposición, lo que hay es una cantidad importante de requisitos e inhabilidades. A la fecha entiendo que hay 201 postulantes para ser candidatos a esta designación y que ahora el CNE verificará los requisitos y las inhabilidades. Pero repito, veamos qué pasa si se le quita esta competencia de designación de autoridades. Vamos a ver si la misma cantidad de ecuatorianos se postulan para ser consejeros, porque eso es lo que hay que garantizar. El pueblo incluso ya votó por la Constitución del 2008 y votó mayoritariamente, porque este concepto de la participación ciudadana y el control social son positivos, son beneficiosos para el Ecuador. Lo que hicieron, repito, fue utilizar esto que es noble para camuflar un interés particular y eso es lo que debemos eliminar. Eso debemos trasladarlo y hay varias opciones. Ahí radica la consulta que están planteando. Pero quiero aclarar algo más. La consulta popular, que es lo que se le debería consultar al pueblo, cómo elegir, cómo designar a las autoridades, no es la única vía. Jamás podemos estar en contra de que se consulte al soberano, eso siempre va a ser positivo. Pero también existen mecanismos legislativos, por ejemplo, puede ser a través de una enmienda, que garantice que se cumple el propósito y que se procesa a través de la Asamblea y se cumple el eliminar esta o el quitar esta función de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, ahí viene el problema de la prisa, digamos, porque ya se ha perdido mucho tiempo. Una fórmula que conjugue la armonía jurídica y política podría ser enmendar la Constitución por consulta, respetando la elección popular de los consejeros de participación ciudadana, que pasarían a ser exclusivamente comisión anticorrupción, traspasando sus facultades electorales al CNE para que examine las ternas del presidente a la Asamblea o viceversa, a fin de que las ternas
no sean fruto de amarres como era en el pasado partidocrático. Al respecto, Enrique Ayala Mora, ex legislador e historiador, indicó lo siguiente. Es un fracaso rotundo porque este mal llamado sistema de meritocracia es una forma de designación grosera desde el Ejecutivo, porque no, por principio no es democrática. No se puede repetir el mecanismo de reparto que había en la Asamblea Nacional y que había en el Congreso Nacional. Eso es lo que se superó y eso es lo que creo que no puede repetirse. Yo no entiendo una elección por la legislatura que antes no haya pasado un riguroso proceso de selección de los candidatos. Tiene que conocerse con tiempo, permitir impugnaciones, que la ciudadanía pueda expresarse. Esta entonces sería otra posibilidad, que no lo haga el Consejo Electoral, sino la propia Asamblea, que antes, en la época de la partidocracia, no lo hacía. Las ternas se hacían según lo que le tocaba a cada grupo y basta. Y cada uno ponía al que le daba la gana y los demás tenían que votar porque ese era el acuerdo. ¿Estaría de acuerdo en considerar esta posibilidad? Hay que considerarla y me parece que eso es lo que hay que consultar al soberano. Pero lo que sucede, Alfredo, en realidad es que nosotros tenemos que trabajar por el deber ser, tenemos que trabajar por un Estado que funcione independientemente del poder de turno, independientemente del poder ejecutivo de turno, independientemente del poder legislativo de turno. El Estado debe funcionar, debemos trabajar por una institucionalidad robusta y por eso me parece que la primera función del Estado, la Asamblea Nacional, que es la representación máxima de la interculturalidad, de la pluralidad de nuestro país, debe tener la competencia de designar a las autoridades. Pero esto está en debate, debemos consultárselo al soberano, al pueblo ecuatoriano, a nuestros mandantes. Por eso nunca consultar al soberano será negativo, pero hay que saber qué consultar. En este caso tenemos que garantizar que los conceptos positivos y nobles que están establecidos en participación ciudadana y control social se mantengan, se sostengan, se precautelen, pero que garanticemos también que la designación de las autoridades no se vuelve un mecanismo grosero de reparto como ha pasado en el pasado. Pasando a otro tema, sobre el caso Falcón, se ha comprobado fehacientemente que la visita de la asambleísta Sofía Espín a la ex agente de la SENAÍN, Diana Falcón, a la cárcel y acompañada de una de las abogadas del expresidente Rafael Correa, nada tenía que ver con sus funciones de asambleísta, al margen de qué hizo o qué dijo en la visita. Se debe aplicarle el artículo 128 de la Constitución que ordena que la inmunidad parlamentaria no protege una actividad no relacionada con las funciones de asambleísta. Precisamente, Alfredo, usted lo que ha explicado en este momento es nuestra competencia. Nosotros tenemos que investigar y debatir. En este caso se ha conformado una comisión tripartita. Hay 3 asambleístas que deberán emitir un informe. Tienen 10 días a partir del 12 de octubre para determinar si la asambleísta Espín estaba o no cumpliendo sus funciones para estar recubierta del foro de corte del artículo 128. Mañana. O el viernes. Puede ser, ellos pueden emitirlo antes, pero tienen 10 días a partir del 12 de octubre. En todo caso, es solamente sentido común. ¿Estaba la asambleísta Espín ejerciendo alguna función de fiscalización al momento de tener esta visita a la PPL Falcón? ¿Estaba la asambleísta Espín ejerciendo algún tipo de legislación al momento de visitar a la PPL Falcón? Eso es lo que debe responderse. Por lo tanto, me parece que el artículo 128, que es muy claro y que habla justamente del fuero de corte y la inmunidad, no solamente el 128, sino el 127, que nos obliga a nosotros como asambleístas a responder ante el pueblo ecuatoriano, a tener sentido nacional. La responsabilidad política existe, así que no se puede simplemente quebrantar la ley sobre pretexto de gozar de inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, eso tiene que ser investigado y tiene que seguirse el debido proceso. La Asamblea está actuando. Tenemos que garantizar también que la independencia de funciones y la justicia actúa también por su cuenta. Ellos tendrán que hacer su investigación porque es preocupante escuchar la versión de la PPL Falcón en donde habla de que fue prácticamente engañada para llegar a una reunión con 2 personas que no había solicitado ver, donde le hicieron propuestas por demás ilegales. Por lo tanto, eso tiene que ser investigado, eso es responsabilidad de la justicia. Nosotros como función legislativa tenemos que garantizar que se respeta el debido proceso y por eso se conformó, por eso votamos por la conformación de una comisión tripartita que va a investigar y que va obviamente a deliberar para presentar un informe. Daniel Mendoza, asambleísta por Manabí, coordinador de la bancada de Alianza País y Aliados. Gracias por acompañarnos. Gracias, en Contacto Directo. Estefi. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Jorge Alvear, constitucionalista. La situación de la función judicial con un consejo de la judicatura que será integrado con el método de la metida de mano. Jueces de la Corte Nacional sin evaluación. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan.
constitucionalista, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Qué es lo que le preocupa de la terna enviada por la presidenta de la Corte Nacional de Justicia para la elección del Consejo de la Judicatura? Bueno, en primer lugar, que la designación efectuada por la señora presidenta de la Corte Nacional no ha seguido el procedimiento previsto para una institución que está representada por un órgano colegiado, tal es el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que designa a los representantes ante las funciones del Estado. Un acto colegiado que está así señalado en el artículo 180, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora, ¿cuál es el problema de que funcionarios que están actuando por encargo remitan ternas para integrar un órgano ya permanente? Bueno, hay distintas lecturas. Un funcionario encargado que no tiene estabilidad en su cargo está sujeto de alguna manera a presiones directas o indirectas para poderse mantener en el cargo y definitivamente podría no tomar las mejores decisiones para integrar una terna que va a ser materia a su vez de una decisión de integración de un órgano de toda la función judicial. El artículo 179 de la Constitución y el 258 del Código Orgánico de la Función Judicial son los que facultan al presidente de la Corte que pueda enviar ternas. Pero el tema es cómo se está escogiendo también a esas personas que están integrando las ternas. ¿Cuáles son los filtros ahí? Definitivamente. Mire, no tiene el mismo significado el vocablo enviar que el vocablo designar. Como le decía, el artículo 180, número 7 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el Pleno de la Corte Nacional tiene la atribución de designar a los representantes de la función judicial ante los demás órganos del Estado o funciones del Estado. Ahora, escuchemos sobre algo de lo que está ocurriendo en el tema de quienes han sido incluidos en las ternas, algo de esto. Los cuestionamientos llegan, por ejemplo, a la terna enviada por la Fiscalía. La ex asambleísta constituyente Betty Amores recuerda que la primera de la lista es la ex juez Gladys Terán, quien fue parte del tribunal que confirmó las sentencias contra Fernando Villavicencio, Clever Jiménez y Carlos Figueroa. Y ella desacató medidas que eran medidas de protección de derechos humanos, derechos civiles. Fausto Camacho coincide en esa inquietud y menciona otro nombre, Juan José Morillo, parte de la terna de la Defensoría Pública. Recuerda que fue miembro de la comisión que seleccionó como fiscal a Galo Chiriboga. Fue parte de aquellos concursos que el doctor Julio César Trujillo denominaba pues los concursos tramposos, amañados. Este viernes precisamente un medio digital pidió a María Rosa Merchán, quien encabeza la terna de la Corte Nacional de Justicia, que explique los ingresos de su hija supuestamente no justificados. Ella tiene la obligación de hacernos conocer, más allá de que haya mandato legal. Esa es su obligación ética. Amores dice en cambio que el que Merchán sea actualmente jueza de la Corte también es un acto criticable. ¿Quiénes son los de su terna? Personas que están interesadas y que tienen intereses, por supuesto, de defender a sus gremios. Esto para destacar que hay reparos, objeciones que se pueden presentar para quienes están proponiendo integrar una terna. Ya veíamos lo que ocurre con la Defensoría Pública y algunas otras, pero por lo mismo es que hay que insistir en los filtros. ¿Qué correspondería allí sobre quienes están siendo escogidos en las ternas y qué dice la ley sobre eso? Sí, bueno, en el caso del delegado por la Corte Nacional, el Pleno es un lugar adecuado para poder debatir y contrastar los antecedentes de un candidato. Y este medio es el idóneo realmente. Y también fue reclamado, aunque se diga lo contrario, con ocasión de la elección del doctor Yal en el periodo anterior. Está publicado también en las redes sociales el testimonio del doctor José Swing Nagua, quien él ha manifestado que en esa ocasión también pidió que sea el Pleno quien integre la terna
para elegir al quién iba a ser el presidente del Consejo de la Judicatura y que fue elegido digamos, y que llegó así de esa manera el doctor Yalc. Ahora, esto nos lleva a otra discusión con la propuesta de una consulta popular, quienes contemplan que hay que suprimir o eliminar al Consejo de Participación, otros cambiar más bien sus facultades, pero si la exigencia es que no sea función del Consejo de Participación el designar a autoridades, le queda entonces otra vez al Congreso esa facultad, volvemos a como era antes, a como es actualmente en otros países, pero otra vez pasando qué filtros, si viene de ternas que envían las otras funciones del Estado, porque recordemos que eso lo cambiaron el anterior gobierno, es decir, que las ternas que envían delegados de otras funciones del Estado para integrar, antes era solo la Corte Constitucional, luego definieron en el anterior gobierno que sea también para integrar el Consejo de la Judicatura, y eso lo pudieron cambiar este mismo gobierno en la consulta popular, pero eso no tocaron y siguen siendo las otras funciones del Estado las que envían las ternas en esos casos. Bueno, habría que innovar, habría que cambiar ese mecanismo, pero lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es que se necesita que haya mayor participación social en la selección de estos candidatos para que finalmente la Asamblea sea quien tome una decisión debidamente apoyada y fundamentada, ¿no? Con personas que realmente merezcan estar en ese cargo. Ahora, sobre la discusión que está habiendo sobre el Consejo de Participación, ¿usted cree que es posible eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? ¿No afectaría la estructura del Estado? O si es que es necesario suprimir las facultades que tiene el Consejo de Designación de Autoridades. Yo ya lo manifesté en alguna columna. Creo que lo menos traumático sería transferirle esas atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional Legislativa, ¿sí? De esa manera se evitaría la discusión sobre la afectación de la estructura de la Constitución, de la estructura del Estado, que hay muchas tesis a favor y en contra. Yo personalmente considero que no hay ninguna afectación, pero el camino intermedio para evitar esas discusiones sería, digamos, extraerle esas atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y volverlas a la Asamblea. Por ende, un Consejo de Participación que se quedaría únicamente con las facultades de la lucha anticorrupción, como una comisión anticorrupción. Exactamente, y que la pueda efectuar, porque realmente en estos 10 años el Consejo de Participación Ciudadana no ha ejercido esa importantísima atribución y función. Jorge Alvear, abogado constitucionalista, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Walter Spurrier, analista económico. Con la crisis petrolera se anunció una era postpetrolera, pero el repunte del precio y el aumento de las reservas de petróleo harían repensar este tema. Ya volvemos para analizarlo. No se vaya. Desde antes de la crisis del precio del petróleo y con más ganas durante la crisis, se habló del Ecuador postpetrolero. Sin embargo, Walter Spurrier, analista económico experto en el tema petrolero, sostiene que en petróleo estaría el futuro económico del Ecuador. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, gracias, Steffi. Son dos perspectivas que convergen: el precio actual del petróleo y el verdadero potencial petrolero del Ecuador. Vamos a lo primero, el repunte actual del precio. ¿Qué ofrece a un país endeudado y con déficit? Bueno, lo primero que ofrece es de que dan más dinero al Estado. Sin embargo, el problema que vemos hoy es que, aparte de la enorme deuda externa que nos dejó el gobierno anterior, dejó también cuentas impagas. Cambió los contratos de las compañías petroleras para que ellas inviertan y entreguen el crudo al Ecuador y el Ecuador les reembolse lo que han invertido más las utilidades, y dejó de hacerlo. Entonces esas compañías, como no recibieron el pago, dejaron de invertir.
Entonces, lo primero que se está haciendo con el mejor precio del petróleo es pagar esas deudas a las compañías para que reinicien, reanuden la inversión y de esa manera no caiga la producción petrolera. El resultado es de que el ministro de Finanzas ve la cuenta única y ve que le entran muy poco dinero del petróleo. El resto se queda en Petroecuador para pagar deudas. Pero el precio sube y la producción no crece. ¿Cuáles son las perspectivas de incremento de la producción? El ministro Pérez García tiene una meta de subir la producción de los 500.000 y pico que producimos ahora, 510, 520, según el mes, llegar a 700. Y para eso tiene un plan muy ambicioso. Él está trabajando de una manera... ¿Pero qué laxo sería? Porque es un plan bastante ambicioso. Es bien ambicioso porque tiene varios frentes. Primero, se le paga a las petroleras para que reinicien la inversión, porque los campos tradicionales están cayendo la producción. Entonces, pagarles para que mantengan y aumenten la producción. Segundo, el desarrollo del ITT. Si no estuviéramos desarrollando el ITT, estaríamos ahora en soletas y a lo mejor hasta en moratoria. El ITT se está desarrollando, ya se va a desarrollar el tercer campo dentro del ITT y que va a ayudar a aumentar algo la producción. Y luego todos esos campos que en manos de Petroamazonas, que eso eran con reservas probadas, pero de segundo orden, y Petroamazonas no tenía tiempo de atenderlos, les dijo, me los devuelves Petroamazonas, que yo consigo a alguien que esté interesado en hacerse cargo del campo y ganar por el aumento de la producción. Entonces ya lleva 3 rondas de eso y va a haber una 4ª ronda. Ahora, pero el cambio de contrato, ¿aumentó realmente el precio de producción? ¿Nos ha perjudicado o no influye? El cambio de contrato, bueno, ¿qué en términos económicos significa un contrato u otro? Depende mucho de a qué precio se vende el petróleo. Hemos cambiado a los contratos de participación, como es lo que suele haber en la industria petrolera y que cambió el presidente Correa, pero hemos cambiado para futuro. No es que le mismos a las empresas le estamos cambiando su contrato, sino es para futuro. Eso significa de que el Estado y empresa ambos se benefician si sube el precio y ambos se perjudican si es que baja el precio. Y de esa manera es más equitativo. Bajo el sistema de tarifas que pagaba el gobierno se beneficiaba todo si subió el precio y el gobierno es el que perjudicaba si se caía. Pero ¿qué es lo que está en vigencia actualmente para la mayoría de la producción? Para la mayoría de la producción son alguna modalidad de pagos por servicios, porque hay 2 tipos de contratos de servicios y solamente para los nuevos serán los contratos de participación. Por la diferencia entre el precio presupuestado y el precio de mercado, ¿habrá espacio para el ahorro en fondos de contingencia o las deudas se comen esa posibilidad? Yo no veo cómo, desde un punto de vista lógico, podamos tener dinero en un fondo de contingencia mientras que tengamos tanta deuda, porque más nos resulta pagar la deuda a que estar pagando intereses por una deuda. Es como deberle a un banco con un préstamo comercial y tener la plata para pagarlo puesto en una cuenta de ahorro. O sea, no hace sentido. Primero uno tiene que pagar deudas y luego llegar a tener un superávit fiscal, o sea, de que uno pueda decir, yo puedo pagar la deuda de mis ingresos normales y me sobra plata, entonces ahí sí puedo pensar en hacer un fondo petrolero. Así como la producción es decisiva para aprovechar el repunte del precio en el mercado actualmente. En cuanto al potencial del Ecuador como productor, usted decía que estaba en soletas si no se hubiera explotado el ITT. ¿Están acabadas sus reservas o ha faltado exploración? ¿Qué se puede hacer al respecto? El Ecuador es un país que ha sido mucho menos explorado que los países vecinos, que Colombia, que Perú o que México. Y eso significa que cuando el Ecuador se perfora buscando petróleo, hay mayores posibilidades de éxito que en los países vecinos. La British Petroleum calcula que nosotros tenemos
terceras reservas más altas en América Latina. Después de Venezuela, que es un lote aparte, primeras reservas mundiales. Brasil tiene algo más que el Ecuador, siendo un país mucho más grande. Nosotros tenemos más que México y más que todos los otros 7 países de América del Sur juntos, sumando a Argentina, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, etcétera. Entonces, los países que tienen reservas como nosotros, como es el caso de México, Noruega, Angola, producen 1,5 millones de barriles o más. O sea que producen como el triple de lo que producimos nosotros. Tenemos ese potencial. Y el problema también radica en... Pero la explotación de ese potencial cambiaría radicalmente la situación económica actual del país. Pero lo cambiaría totalmente. O sea, yo creo que la sociedad civil y los actores políticos no se percatan que la salida de esta crisis va a ser dolorosísima. Pero si tuviésemos un ingreso petrolero importante, no sería dolorosa. Eso no quiere decir que vamos a vivir del petróleo toda la vida. Eso quiere decir que nos significaría esa riqueza que está bajo suelo, sacarla, pagar nuestras deudas y crear un verdadero fondo de apoyo social para toda la ciudadanía como tiene Noruega. Y el asunto hay que hacerlo ahora, porque ya está en marcha un proceso para el cual se va a acabar la era petrolera, en el sentido que está en marcha un proceso en el cual el petróleo va a dejar de ser tan importante como es ahora, porque los países están comenzando a obligar que cada día haya más automóviles eléctricos, porque están poco a poco progresando las distintas fuentes alternativas de energía. Entonces, si esa riqueza hay que sacarla ahora, ¿no? Si no, va a valer más. Bueno, la única inversión extranjera que en el Ecuador se ha hecho presente siempre es la petrolera, desde hace muchos años, pese a los vaivenes de la política. ¿Qué elemento es esencial en una política dirigida al incremento de reservas? Yo pienso que si el Ecuador sí tiene sus lados negativos, como por ejemplo el permanente cambio de legislación y la cantidad de contratos petroleros que han ido a arbitraje internacional. Una compañía que vaya a invertir fuertemente ahora en el país tiene que pensar en que cuando esté sacando crudo y tenga tenga que ver la renta, recuperar su dinero, ya no va a estar el gobierno de Moreno, sino que estará otro, quién sabe quién será ese otro gobierno. Entonces, en ese sentido, hay dificultades que el Ecuador sea atractivo para la inversión, pero si este gobierno se decide y hay el paso para sacar la ronda del sur-oriente, que no ha sido explorada, y sacar nuevos bloques también en el área tradicional en que no han sido debidamente explorados, yo pienso que sí habría interés y probablemente podamos aumentar la producción y ojalá pudiésemos llegar a los 700,000 barriles a fines del presente gobierno, que es la meta del ministro Pérez. ¿Y el cambio de matriz productiva para las calendas griegas? ¿Ha habido avances? No ha habido avance en eso y el hecho que yo hable de la producción petrolera no quiere decir que pienso que el Ecuador tiene que quedarse en eso, ¿no? No, eso sencillamente es una riqueza que hay, aprovecharla, pero hay que ir a un cambio de matriz productiva y ha habido un error importante, siempre lo he criticado, y es que pensar que el país puede crecer hacia adentro y que lo que tiene que hacerse es empresas gigantes que cuesten miles de millones de dólares determinadas por el gobierno que quiere que existan esas plantas como los famosos proyectos del vicepresidente Glass que existen únicamente en PowerPoint. Yo pienso que un cambio de matriz productiva... Además, algunos de esos proyectos implican competencias en campos donde sería muy difícil hacerlo, por ejemplo, en astilleros navales. Así es. Entonces, si el punto es si el astillero naval es o no rentable, eso que lo haga una empresa privada. Si la empresa privada cree que lo puede hacer rentable, está bien y que lo invierta, pero no que el Estado vaya, meta plata en eso y después resulta que quiebra como tantas otras cosas, como se metió en lo de la refinería del Pacífico y hemos perdido 1.500 millones de dólares y lo que hay es un lote con servicios que hasta dicen que a lo mejor no es el sitio adecuado para la refinería. Entonces, en ese sentido, una cuestión es que haya empresas privadas que a su cuenta
hay riesgos que quieran hacer esos proyectos y bienvenido sea, pero no nuestra plata por parte del Estado para que terminen quebrando como tantos otros. La matriz productiva tiene que poner el Ecuador hacia adelante, hacia afuera, vender más. Nosotros, por ejemplo, en el sector camarón, estamos ahora liderando en el mundo en cuanto a tecnología y probablemente pronto como el mayor exportador de camarones. Banano hemos perdido un poco por malas políticas públicas, pero también somos el principal exportador. Hay productos en los cuales somos líderes en el mundo realmente. Walter Spurrier, gracias por su participación y contacto directo. Estefi. En las noticias, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se mantienen las cifras de desempleo y empleo adecuado entre el 2017 y 2018. Las autoridades reconocen que no se han cumplido las metas del gobierno en la generación de fuentes de trabajo. Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó el reporte de indicadores laborales entre septiembre de 2017 a septiembre de 2018. Según el director del INEC, Roberto Castillo, los datos en los últimos 12 meses se mantienen estables en el Ecuador. La tasa de desempleo es del 4%, subempleo 20% y la de empleo adecuado de 40%. No es estadísticamente significativa. Técnicamente, la conclusión es que los niveles de desempleo y subempleo en las últimas 6 tomas trimestrales que ha realizado el INEC, la tasa de desempleo y subempleo se mantienen. Las encuestas se realizaron en todo el país a 17.000 familias. Uno de los principales ofrecimientos de campaña del presidente Lenín Moreno fue la generación de empleo, con 250.000 fuentes de trabajo por año. Si los indicadores laborales se mantienen en los últimos 12 meses, significa que la meta está lejos de la realidad. Raúl Ledesma es el ministro de Trabajo. No siendo todavía el éxito esperado por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno, no son cifras que nos desalientan. Pero asegura que vendrán tiempos mejores, que los resultados de las acciones del gobierno se reflejarán en las próximas mediciones. Los convenios de inversión que se han suscrito por parte del ministro Campana, además de los créditos que se han entregado, además del proceso de optimización, todas estas medidas que claramente el próximo año van a dar resultados. El INEC además informó que en el Ecuador ya somos 17 millones de habitantes, que cada año nacen un promedio de 290.000 personas. Con eso estamos despidiendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, gracias por su sintonía y Alfredo, nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.